Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, Dios guarde esa amada audiencia que estará conectada a nuestro canal. Gloria a Dios. Quien habla para ustedes, su hermano Ángel Belpujols, desde su canal La Gloria es de Dios. Hoy tenemos un invitado especial. El primer invitado es el Espíritu Santo, pero también tenemos un hermano amigo, un hombre que Dios está usando en estos tiempos aquí en Venezuela, un hombre de Dios, nuestro hermano Emmanuel Flores. Sé que mucha gente lo conoce, pero lo vamos a dejar con ustedes para que él se presente. Hermano Emmanuel, preséntese. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Yo creo que hoy será un día muy importante. Amén. Porque vamos a contar cosas, experiencias, testimonios, en la cual nos ha ayudado a ser diferente. Amén. Entonces mi nombre es Emmanuel Flores. Estamos aquí mismo en Ocumare del Tuy, Iglesia Alfa y Omega. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer un texto bíblico para entrar en esta hora de testimonio. Daniel capítulo 4, versículo 2, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nabucodonosor tomó la decisión de testificar lo que Dios había hecho con él. Hoy tenemos a este hombre de Dios, el cual nos va a contar parte de su testimonio. Hermano Emmanuel, gloria a Dios. Cuéntenos, ministro, ¿dónde nació usted? Bueno, nosotros, hermano, nacimos en Ocumare del Tuy. Amén. Nacimos en Ocumare del Tuy. Y bueno, ahí creo que Dios nació un propósito. Yo creo que nació un propósito y una de las cosas que quiero contar hoy es que antes que mi madre fuera a darnos a luz, gloria a Dios, la bautizó el Espíritu Santo. Dios mío, qué gloria. Entonces, la bautizó el Espíritu Santo y ella dice que un día antes de darme luz a mí es donde Dios le dio el bautismo del hablar en lengua, de danzar, y ahí cayó el poder de Dios, y el siguiente día es donde nosotros nacimos en el nombre de Jesús. Dios mío, una experiencia sobrenatural, algo parecido como Elizabeth y Juan el Bautista. Quiere decir que desde el vientre de tu madre Dios te marcó con un propósito glorioso, un propósito que hoy estamos viendo cumplirse para la gloria de Dios. Cuéntanos, hombre de Dios, cómo fue tu crecimiento, el espacio donde naciste. ¿Qué fue la instrucción que te dio tu madre o tus padres desde niño? Bueno, yo fui criado en el Evangelio, hermano. Gloria, fui formado, fui enseñado en el Evangelio porque mi papá era evangelista, mi mamá era directora. Entonces yo empecé a crecer bajo esa visión, bajo esa enseñanza. Yo los veía cuando fluía. Por ejemplo, veía más a mi padre, Dios lo usaba haciendo milagros poderosos. Yo vi cosas sobrenaturales con mi papá. Mi papá era un hombre de oración, buscaba mucho a Dios. Y algo que yo siempre tenía en el corazón es que yo decía: algún día yo seré un predicador como mi papá. Poderoso. ¿Qué experiencia en esa etapa de tu niñez, viendo a tu padre ministrar bajo la gloria, que marcó tu vida, que te enamoró de ese ministerio, de esa manifestación? Bueno, mi papá era un hombre que Dios usaba mucho bajo los milagros. Gloria a Dios. Bajo el fuego de Dios, en una campaña, me acuerdo yo, hace años atrás, estaban los niños. Mi papá, me acuerdo yo que le pasaron un hombre que tenía muletas. Dios mío. Entonces, lo llevaron en silla de ruedas, pero como tal él tenía daño en los pies, pues. Okay, amén. Entonces el hombre, mi papá le dio una palabra, declaró una palabra y le dijo: levántate en el nombre de Jesús. El hombre se levantó de la silla de ruedas, soltó las muletas. Gloria a Dios. Y empezó a caminar. Desde ese día yo fui impactado por el poder de Dios. Desde ese día en mí, yo decía: yo necesito también eso que tenía mi padre. Poderoso, poderoso. Es poderoso cuando los padres marcan a sus hijos, no solamente con reproche o no solamente con maltrato, sino cuando hay una marca que inspira a su hijo a querer ser como su padre. ¿Deseaba ser como tu padre?
Claro, sí, yo deseaba ministrar como él, yo deseaba manifestar el poder que él cargaba, porque es como le estoy diciendo, mi papá era un hombre de oración, mi Gloria a papá era un Dios. hombre que oraba 7 horas, Dios mío, 8 horas, uf, 12 horas, mi papá era un hombre que poderoso. pasaba tiempo con Dios, y yo lo veía siempre orando, buscando a Dios, él siempre buscaba un lugar aparte. Entonces eso fue en nosotros una pasión, un deseo, y yo creo que eso fue lo que nos inspiró a través del Espíritu Santo para Amén. poder caminar bajo el poder de Amén, Dios. amén, Amén. amén. Eso es poderoso porque hoy en día estamos peleando con una generación que algunos no desean ser evangélicos. Es más, otros dicen, no quiero ser como mi padre. Porque la conducta de su padre dentro de su casa es diferente a la conducta del padre en el altar. Sí, Cuéntenos, ¿cómo era la conducta de su padre dentro de su casa? ¿Era diferente a la de altar o el hombre se comportaba dentro de su casa como un hombre de altar? bueno, yo puedo decir que yo nunca, hermano Ángel, yo nunca vi a mi papá y mamá peleando Dios delante de mío, nosotros. Nunca. gloria a Dios. Mira, mi papá era un hombre muy humilde, muy sencillo. Mi papá era difícil que nos pegara a nosotros, Dios porque mi mío. papá siempre estaba ahí tranquilo, era quieto, porque es que el que ora está Dios tranquilo. mío. El que ora tiene paz. Gloria a El Dios. que ora siempre está bajo un ambiente. Y mi papá siempre, él nunca fue un hombre agresivo, siempre nos dio un ejemplo a través de su oración, de su búsqueda. Nunca yo lo vi, hermano, y delante del Señor te lo digo, nunca lo vi peleando con mi mamá, nunca lo vi en un alboroto en la casa, siempre fue un hombre que dio testimonio ahí dentro de nuestra casa. Es poderoso, hombre de Dios, porque quiere decir que los hombres que hoy están maltratando a sus hijos dentro de su casa no oran. Ay, Dios mío, esto se puso serio ahora sí. Esto se puso fuerte. Claro. Pero tú me estás diciendo que tu padre era un hombre humilde, sumiso, oraba 7 horas. Nunca te maltrató. No. Nunca los maltrató a ustedes. A nosotros no. Ok, la oración lo llevó a morir a su yo para que se manifestara Dios en su vida. Quiere decir que esos hombres de hoy en día les falta oración. Yo pienso que el problema es no solamente la oración, sino que el dominarse a sí mismo. Amén. Porque hay gente que ora pero no se domina a sí mismo. Gloria a Dios. Hay gente que ora pero no quiere cambiar. O sea, no quiere ser diferente. Sus acciones son, porque aquí el problema no es orar, sino mantener lo que oraste. Ok, amén. Gloria a Dios. Poderoso eso. Es poderoso. Es poderoso. No es lo que oraste, sino mantener lo que oraste. No es lo que recibiste, sino mantener lo que recibiste. Poderoso. Cuéntanos, hombre de Dios. ¿Toda tu vida la tienes en el Evangelio o algún día te alejaste del Evangelio? Nosotros nos apartamos a eso de los 14 años. Dios mío. A los 14 años, 13, 14 años, si no me equivoco. Nos apartamos fue porque todo está en la raíz del problema. Dios mío. La raíz del problema era que mi papá y mamá se dejaron de congregar. Hubo un ataque que golpeó el mundo espiritual y ellos se dejaron de congregar. Dios y yo mío. me puse a llorar. Yo lloraba con mi hermana y decía, papá, tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que ir a buscar a Dios. Y sin embargo, mi padre, no, ellos estaban heridos por algo que le sucedió y él se quedó quieto. Eso sí, ellos nunca se fueron al mundo como tal, sino se quedaron en su casa. Pero nosotros sí empezamos a corrompirnos de tanto estar sin la presencia de Dios. Santo. Eso es como un árbol que su raíz se desconecta del agua. Sí, claro, es así. El resultado no se ve inmediato, sino a los tiempos se seca. Claro, porque a veces nosotros pensamos que de repente los que tienen hijos, yo todavía no tengo, pero los que tienen hijos piensan que, bueno, me dejé de congregar y nada está pasando. Sí está pasando algo, porque es un ejemplo que tú le estás dando a tus hijos. Dios mío. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros empezamos a apartarnos porque al lado de la casa de nosotros, habían una familia de nosotros que ellos eran bailarines, ellos bailaban break, ellos, y eso sin querer, esa influencia empezó a traernos a nosotros también. Dios Entonces, mío. mi mamá duraba todo el día trabajando, mi papá también, entonces nos quedamos nosotros y así poco a poco fuimos corrompiéndonos y nos fuimos al mundo. ¿Qué tiempo duraste en el mundo fuera del Evangelio? Yo creo que duramos, hermano, desde el 2000, desde los 12 años como hasta los 19 años. Hermano, ¿cómo te sentías tú después de experimentar una gloria, haciendo milagros y ahora vivir una vida sabiendo o habiendo sido impactado por la gloria, pero ahora viviendo una vida vacía, seca,
sin esa experiencia que habías vivido junto a tu padre? Yo me sentía solo, hermano, me sentía vacío. Por eso es que Satanás siempre va a usar algo, una herramienta para poder llenar un vacío, y sin embargo no lo llena, porque yo me sentía así. Sin embargo, mis padres, ellos se reconciliaron, ellos no duraron mucho tiempo, pero ya nosotros estábamos apartados. Dios mío. Ellos se reconciliaron, ellos volvieron otra vez, mi papá siguió predicando, mi mamá siguió ministrando, pero nosotros ya no buscábamos a Ya Dios, el daño estaba hecho. ya nosotros nos No en ellos. Quiere decir que, wow, esto está poderoso. Escucha esto. Quiere decir que el enfoque del diablo no fue golpear a tus padres, claro, fue golpear el fruto que venía creciendo. Esto está poderoso. ¿Por qué? Porque yo siento a Dios en mi vida. El diablo olió que en el vientre de tu madre fue engendrado un propósito que iba a lograr lo que tu padre no había logrado. Sí, así. Y el diablo desvió a tus padres para desviarlos, no a ellos, sino al propósito. Y así, cuando el diablo logró desviar el propósito, se olvidó de tus padres. Claro. Pero él dijo, ya tengo el propósito en mis manos, claro, que había sido ungido desde el vientre. Y esto es terrible. Por eso aprendí, hermano, que hay cosas o hay gente que el diablo usa, no porque el diablo le dio nada, es porque Dios se lo entregó desde el vientre y el diablo lo desvió del propósito y comenzó a usar el propósito en su ambiente. Cuéntanos, ¿en qué ambiente te usaba el enemigo? Mira, ¿en qué te envolvió? Eso es algo tremendo, porque yo empecé a ensayar con los muchachos. Empecé a ensayar con muchachos, ya ellos eran un poquito famosos en Ocumare del Tuy, que aún cuando hacían esas fiestas en el parque ferial, que invitaban a esos cantantes famosos, entonces ellos estaban bailándole a esa gente. Gloria a Dios. Ellos le bailaban a los requetoneros, le bailaban a la gente que cantaba rap, y estaba ese grupo. Entonces yo me fui introduciendo ahí, empecé a aprender a bailar, y ya nos esperaban en las multitudes, en las tarimas. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en el Carmerino, ¿me entiendes? Donde ponían a los cantantes y donde ponían también a los bailarines, y ahí nosotros teníamos presión, porque queríamos impresionar a la gente. Nos pegaba presión hasta que salíamos hacia las multitudes, y así poco a poco fuimos aprendiendo más, íbamos a Caracas, íbamos a muchos lugares, aún fuimos al Canal 4. Dios mío. Fuimos a Portada, Dios amado, fuimos a bailar en ese lugar, y fuimos a bailarle a unos cantantes ahí. Y así viví ese mundo, pero había siempre un vacío, Dios que no mío, me llenaba. Esto está poderoso. ¿Cómo te sentías cuando sentías ese vacío? ¿Qué te preguntabas? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿En qué pensabas? Yo siempre, hermano, quería ser un predicador. Yo hasta predicaba escondida. Estando descarriado. Dios mío. Yo hasta predicaba escondida. El propósito siempre se mantuvo en tu vida. Claro, yo hasta predicaba escondido. Me acuerdo yo que yo entraba en mi baño y empezaba a predicar. Porque cuando yo era niño también predicaba. Yo predicaba también cuando era niño. Gloria a Dios. Entonces cuando crecí, entonces yo predicaba, pero me sentía vacío. Yo hasta me arrodillaba. Yo me arrodillaba en los cultos y le pedía a Dios perdón. Es más, antes de ir a una fiesta o antes de ir a un lugar, aleluya, a bailar, yo oraba a Dios y le decía, Señor, no permitas que la muerte me toque, porque había un infierno. Yo lo sabía que había un infierno. Tú tenías todo claro. Claro. Dios mío. Yo me arrodillaba y le lloraba a Dios y le decía, Señor, yo quiero ser cristiano, pero no podía, había algo que no me dejaba. Yo en la noche oraba a Dios y el siguiente día decía, mañana voy a la iglesia, mañana busco a Dios, pero no podía. Seguía haciendo el mismo. Una guerra. Había una guerra, me sentía vacío y triste. Dios mío. Ahora me sorprende que tú orabas aunque no estabas en la iglesia. Ok, el diablo te desvió del propósito, pero más nunca pudo desviar el propósito de tu vida. Había una marca. Siempre, Dios mío, qué gloria. Había una marca. Qué gloria. Ahora cuéntame, ¿qué tiempo tuviste ahí introducido y qué experiencia? ¿Algún día te encontraste frente a frente con la muerte? ¿Algún día viviste una experiencia de muerte contra tu vida que te hizo clamar al cielo? Cuéntanos. ¿Algún día te encontraste en un apuro? ¿Se prendió un problema? Algo. Cuéntanos algo de eso. Bueno, nunca, que me acuerde, nunca viví ninguna de esas experiencias, hermano. Gloria a Dios. Yo siempre fui un joven, fui un joven que siempre tenía amistades, siempre hablaba con la gente. Pero recuerde que eran los bailarines, eran un poco famosos. Vamos a decirlo así, era un poco famoso y la gente quería estar con nosotros. Entonces siempre habían personas, siempre había gente que quería estar ahí porque le gustaba como nosotros bailábamos. Entonces mi familia
ellos siguen bailando. Ahora yo no soy el que bailo ahora yo lo que hago es predicar. Amén. Entonces, una experiencia que marcó mi corazón, hermano, fue que yo empecé a trabajar en Caracas. Y cuando empecé a trabajar en Caracas, mi hermano, hubo una hermana que me profetizó. Gloria a Dios. Y me dijo que yo era evangelista. Dios, me dijo que yo era predicador. Y me reveló camino el trabajo. No, yo estaba en el trabajo y el encargado de nosotros me dijo, mira, al mediodía vamos a ir a visitar. No sé por qué él me llamó a mí. Gloria a Dios. Vamos a visitar una en el comedor a una hermana que es cristiana y que quiere orar por nosotros. Gloria y nosotros fuimos y apenas yo llegué, esa mujer tenía un don de ciencia poderoso. Me reveló todo lo que yo estaba viviendo. Wow. En ese tiempo, hermano, yo tenía bastante, vamos a decirlo así, bastante mujeres. Y ella me reveló todo y me dijo, mira, tienes tantas así, estás pasando esto, pero Dios me dice que te va a pasar algo, que te vas a dejar un vacío en tu corazón, que con eso es que vas a buscar a Dios. Y así pasó. ¡Wow! Así pasó. Algo marcó mi corazón. A mí no me marcó el corazón que estaba en peligro de muerte. No. A mí me marcó el corazón. Es que yo me quedé un vacío en mi alma, un vacío en mi corazón, de una disolución. Algo me pasó que golpeó mi corazón. Wow. Y ese vacío fue lo único que hizo que yo llegara a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué te movió a la presencia? ¿Lo que viviste o la profecía que te dieron que se cumplió? Bueno, mi hermano, yo digo que el propósito de Dios es poderoso, porque Amén. Dios lo que quería conectar todo al mismo tiempo. Dios ¿Me entiendes? Lo que me volvió a Dios, lo que me volvió a Dios realmente fue el vacío que yo tenía en mi corazón. Amén. Porque yo quería llenar ese vacío. Gloria ¿Me entiendes? Yo quería llenarlo. Y cuando yo llegué al momento indicado, porque es que nosotros en el barrio, me acuerdo yo que yo ese día, yo dije, bueno, no voy a hacer más. No voy a ir más para fiesta. Dije así, hermano. Tomaste una decisión. Tomé una decisión. Yo dije esta palabra. Había un fin de semana que había unos 15 años. Yo dije, esta es la última fiesta que voy. Porque a partir del lunes soy evangélico. Así fue. Fue un sábado. Poderoso. Y el lunes, entonces fui cristiano. Pero había un amigo mío que nosotros estábamos en el barrio y estábamos reunidos. Él estaba fumando, yo estaba sentado así. Entonces, él tenía un vacío también en su corazón porque le habían matado a un hermano. Y yo le empecé a predicar. Siendo mundano, yo le prediqué, yo le dije, el único que te puede llenar el vacío se llama Dios. Dios mío. ¿Y sabe qué dijimos? Porque la gente tiene que entender esto, los que escuchan este mensaje y este testimonio. Nosotros dijimos esta palabra, mira lo que nosotros dijimos, pero es que aquí en el barrio no hay evangélico poderoso. Gloria a Dios. No hay evangélico que impacte en las vidas, no hay evangélico, hermano, y parece que Dios escuchó eso. Mira, nosotros diciéndolo un fin de semana y ya el lunes, unos 4 viejitos estaban haciendo culto. Dios mío, qué gloria. 4 viejitos estaban haciendo culto. Y nosotros dijimos, esta es la oportunidad para nosotros buscar a Dios. Ustedes buscaban un hombre lleno del poder, claro, para impactar, que ustedes pudieran decir, wow, eso es lo que yo necesito. Claro. Y no llegaron jóvenes, llegaron viejos, ancianos de oración, hombres de experiencia, llenos del poder, que cuando la gloria descendió, se conectó con el propósito. Es como un imán, cuando llega a un lugar y encuentra un hierro, un metal, lo jala. Dios mío, esto está poderoso. Y yo creo que este video va a ser como un imán. Amén. Santo. Aleluya. Que se va a conectar con gente de propósito y lo va a jalar. Amén. Para aquellos que entiendan que el único que le puede llenar el vacío en su corazón se llama Jesús. Ellos tenían oración, tenían profundidad en la oración, eran gente de oración. Hermano, nosotros estábamos lejos, ni siquiera estábamos cerca, pero cuando esa gente oraba, cuando esa gente cantaba, hermano, nosotros queríamos estar ahí, nosotros sentíamos paz. Nosotros teníamos alegría. O sea, ahora ¿qué pasa en este tiempo? Queremos unas grandes campañas, que no es malo. Queremos, de repente, queremos tener grandes tarimas, grandes multitudes, que no es malo. Aleluya. Queremos buenos equipos. Esa gente hasta a capela nos ganaron a nosotros, porque no tenían ni equipo. No tenían ni equipo. Dios mío. A capela. Cuando ellos predicaban a capela, nosotros sentíamos la atracción de Dios. Y ese hombre que está ahorita, que es un profeta de la iglesia, ahora es el diácono de la iglesia, es profeta de la iglesia y está con nosotros. Gloria a Dios. Es algo que hemos estado, en estos días lo hemos dicho, hermano, estamos peleando con una generación que tiene avance tecnológico, muy buenos mensajes, pero carecen de presencia, carecen de entrar en un monte, encerrarse hasta que Dios se le revele. La gente antigua hablaba
chueco, hablaban mal, no tenían elocuencia, no tenían profundidades tecnológicas. Yo creo que esa gente ni siquiera sabe revisar un teléfono hoy en día, pero cuando hablaban se rompían candelas, la atmósfera temblaba. Pero ¿sabes qué significa eso? Que eran gente fuera del mundo, fuera de la gente, y encerrado con Dios. Necesitamos gente que se encierre con Dios. Cuéntanos, hombre de Dios, ¿qué tiempo tienes en el Evangelio ahora? Ya tenemos ya casi 12 años. 12 años en el Evangelio. Gloria a Dios. Pero mira cómo todo comenzó. Mi pastor, primer pastor que yo tuve, tenía presencia. Dios mío. Cuando ese hombre, porque él hizo los cultos, mandó a esos ancianos y después se hizo espía, una célula. Mandó espía. Sí, claro. Gloria a Dios. Se hizo una célula y cuando se hizo la célula, entonces creyeron mucho, pero solamente quedamos 2. Dios mío. Creyeron bastante ese día. Y se hacía culto evangelístico. Me acuerdo yo que tú predicaste un culto evangelístico en ese tiempo, hace años atrás. ¿Entiendes? Se hacían culto evangelístico poderosos, eran culto de poder. Porque una de las cosas que tenía el pastor, y yo aprendí eso, es que él agarraba y llegaba a un lugar, impactaba los lugares, con unción, con poder, con sanidad, con liberación. Entonces, cuando el pastor llegaba a la célula donde nosotros estábamos recibiendo enseñanza, formación, amado hermano, porque eso es lo que necesita esta generación, formación. Entonces, estamos siendo formados ahí. Cuando el pastor llegaba, varón, y daba esa enseñanza nos traía, hermano, redargüimiento, pero ese hombre tenía presencia. Gloria a Dios. Yo decía, mira lo que yo decía, algún día yo voy a ser como él, Dios mío, porque él tiene presencia. Yo sentía, yo lloraba, cuando ese hombre hablaba, yo sentía que todo cambiaba, y yo decía, algún día voy a tener eso. Eso me inspiró. No es las muchas palabras, es el peso que trae la palabra o el sazón, porque hay gente que habla bonito, hay gente que tiene homilética, hermenéutica, tiene exégesis, tiene de todo, pero a veces sus palabras son bonitas, pero sin esencia. Gloria. Pero hay gente que quizás no tiene profundidades, otros sí la tienen, pero lo que marca la diferencia es la presencia de Dios. Cuando esa palabra es como un bálsamo, cuando esa palabra te golpea, pero detrás de ese golpe, ¡pum!, que te golpea, que te redarguye, que te golpea lo malo, viene el bálsamo de una restauración. Claro. Que es lo que te inspira a marcar la diferencia. Y eso ahora, hace la oración. ¿Qué experiencia has vivido en el ministerio? Cuéntanos. Algo. Experiencia sobrenatural. Una experiencia que hayas vivido dentro del evangelio que te haya marcado, que tú puedas decir, valió la pena encaminarme al propósito. Bueno, mi hermano, es que yo viví tantas experiencias, pero tantas experiencias. En una ocasión, yo duré 5 meses, Ángel, ayunando y orando por el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. 5 meses. Dios mío. Y cuando me bautizó el Espíritu Santo, me bautizó en una casa de familia y duré 3 días hablando en lengua. Dios mío, 3 días hablando en lengua. No podía hablar normal. No, yo hablaba con mi mamá y mi papá, porque cuando yo me reconcilié con Cristo, yo le dije a mi mamá y papá, mamá y mi papá, a partir de hoy vamos a empezar a buscar a Dios, vamos a empezar a meternos en la presencia de Dios. Ahora empezó el propósito que nació un día, que fue unido a impulsarlo, como a decirle, yo fui engendrado en ustedes, pero necesito todavía la ayuda de ustedes. Yo empecé a impartirle eso a ellos. Hermano, escúcheme, cuando me bautizó el Espíritu Santo, que tenía 3 días en lengua, yo predicaba. Yo me acuerdo que cuando me bautizó el Espíritu Santo, hoy era una persona y el otro día ya era otra persona. Cuando me bautizó el Espíritu Santo, poderoso. Yo agarré con el joven que te estoy diciendo, nos fuimos casa por casa a predicarle el barrio. Jugábamos hasta la 1, 2 de la mañana predicándole a los malandros, a los drogadictos, predicándole a Cristo, demostrándole el poder de Dios, porque ahí llegó también el don, les profetizaba y todo. Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahora, cuando yo duré esos 3 días hablando en lengua, hermano, ahí donde empezó mi persecución. Dios mío. Mi persecución empezó ahí. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estaba creciendo me empezaron a hacer la guerra. Me dijeron que las lenguas que yo tenía eran del diablo. ¡Wow! Me decían que el bautismo que yo tenía no estaba bautizado, lo que estaba era emocionado. Dios mío. Me decía. Y eso me hacía llorar. Y yo me aparté. Santo. Me aparté 3 días. Le dije, no me congrego más porque, oye, ¿cómo es posible? Dios me saca del mundo. Estoy apasionado, ayunando, buscando a Dios. Y ahora esta gente me está haciendo la guerra. Wow. Por eso nosotros debemos entender a los nuevos creyentes. Debemos entenderlo, porque a veces nosotros mismos, con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, con tanta formación, dañamos a los mismos nuevos creyentes y no lo ayudamos a caminar en la presencia de Dios. Ahora, yo me aparté 3 días.
no hice nada malo, sino solamente me fui a mi casa y dije, no, me fueron a buscar. Pero escucha esto, hermano. Yo me senté en la esquina donde estaban unos muchachos que eran drogadictos, estaban bebiendo y fumando y hueliendo ahí, que decimos aquí en Venezuela, estaban haciendo lo malo. Amén. Y yo me senté lejos como una distancia, hermano Ángel, y uno de ellos, drogado, borracho, me llegó y me dijo, así te dice el Señor mío. Me dijo, así te dice Dios. Tú eres un evangelista. Me dijo, ama aquí, ama, Dios me dijo, mío. tú eres un evangelista. Me dijo, tú eres un evangelista. ¿Qué haces tú aquí? Tú eres un predicador. Mira lo que me dijo, lo que te está pasando ahorita en el presente, lo entenderás en el futuro. Dios mío, te profetizó. Me profetizó estando drogado, hermano. Y ese hombre ahorita es un pastor en San Casimiro. ¡Wow! Si él llega a escucharle, él va a entender, yo le he predicado a él. Ahora es un pastor en San Casimiro. Wow, mi alma adora. Dios tiene propósito con alguien, hasta un drogadicto Dios tiene que usar. Wow, pero si usó la burra de Balaam, Dios mío. Y no solo lo usó, sino que luego lo convirtió en un pastor. Para que tú luego fueras a predicarle como diciendo, yo soy la evidencia de la profecía que Dios puso en tu boca un día. Dios amado. Dios, mire hermano, esto se salió de control. Dios no tiene límite. Hay gente que quiere limitar a Dios, meterlo entre cuatro paredes. Dios hace lo que Él quiera hacer. Cuando Dios necesita cumplir un propósito en alguien, si tiene que usar un drogadicto, lo va a usar. Y lo hizo contigo. Y ese día te impactó esa palabra. Desde ese día marcó Dios mi corazón. Mío. Desde ese día más nunca me dejé de congregar. Wow. Yo nunca me he dejado de congregar desde ese día. Mío. Yo me congrego todos los días. Llego de mi campaña y voy a mi iglesia otra vez. Yo me congrego todos los días. Es difícil que yo me deje de congregar. Ojalá, discúlpame, ojalá los predicadores de hoy en día sean así. Amén. Hay predicadores que no se congregan, que lo que les gusta es predicar. Porque lo que les gusta es cobertura, no pastor. Dios mío. Ese es el problema, cuando tú tienes cobertura y no tienes pastor. Poderoso. Porque el pastor, la Biblia dice que el pastor rendirá cuenta. ¿Me entiendes? Rendirá cuenta por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener una cobertura, pero también tener un pastor. Mío. Pero ahora, esto es tremendo, mi alma adora la gloria a Dios. Esto es tremendo. Pero Dios es bueno, hermano. Amén, amén. Dios es bueno. Entonces, ¿qué podemos enseñar ahí a la gente que nos está escuchando? Y es que cuando Dios tiene un propósito, usa quien sea para levantar ese hombre. Amén. Ese hombre que ahorita está pastoreando, él nunca supo quizá lo que iba a hacer en Dios conmigo. Pero Dios lo usó para poder estar yo aquí. Amén. Me hicieron la guerra, Ángel. Me hicieron la guerra. Eso fue guerra tras guerra. No podía profetizar. Gloria a Dios. Bueno, ahorita me acordé que cuando yo me dejé congregar fue porque yo di una palabra profética y me dijeron, aquí en mi casa nadie profetiza. Aquí profetizamos somos nosotros. Wow. Y eso me marcó y me fui de la iglesia. No monarquía. Sí, no, aquí nadie profetiza. Me decía, si tú supieras lo que estás hablando en lengua. Entonces, eso marcó nuestro corazón. Wow. Eso marcó nuestra vida. Amén. Entonces, Dios es bueno. Amén. Cuéntanos, ministro, para cerrar esta etapa. ¿Qué consejo le da usted a esas personas que están descarriados o a aquellas personas que son cristianos y quizás el enemigo está poniendo que se inclinen hacia el mundo, sienten deseo de descarriarse? ¿Qué consejo le da usted a esas personas? El consejo que yo le doy a esa persona, hermano, es que se vuelvan a Dios. Amén. Porque aunque Satanás le está diciendo que se vayan, porque allá afuera hay esperanza, es mentira. Dios mío. Le va a quedar un vacío. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Lo que pasa es que hay una etapa en el creyente donde Dios permite que tú te sientas como te estás sintiendo ahorita para poder llegar a Dios. Wow. ¿Entiendes? Por eso la Biblia dice que Él se hizo ausente en un tiempo para que ellos volvieran a Dios. Wow. Por eso la Biblia dice, buscad y hallaréis, tocad y se nos abrirá. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú buscas a Dios, entonces Él te busca a ti. Amén. ¿Entiendes? Porque Dios no se mueve por sentimiento. Dios mío. Si Dios se moviera por sentimiento, tuviera en los hospitales levantando enfermos. Wow. Si Dios se moviera por sentimiento, tuviera en África, tuviera en Haití. Él no se mueve por sentimiento, Él se mueve porque lo busque. Amén. Por el que lo busque. Entonces el consejo que yo le doy a esa generación es que busquen a Dios hasta encontrarlo. Y que seamos como la generación de ayer. Que la generación de ayer no tenía tanta profundidad en la palabra, pero tenía presencia que Amén. Cambiaba las almas. Gloria y eso es lo Dios. que necesitamos. Dios mío, gloria a Dios.
Así que nunca se le olvide, no se le olvide, darle a la campanita, suscribirse, compartir este video porque va a bendecir la vida de muchos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.